Recibí esta nota de una hermana de la iglesia hace 11 años. 11 años y un mes. Y la nota decía así: he tenido un sueño esta noche, no estoy diciendo que provenga del Señor, pero te lo cuento. Estábamos muchas personas juntas, como si fuera la iglesia, pero no era el local de Canillejas, era otro sitio. Tú estabas en el púlpito y dijiste algunas palabras en una lengua extraña y a continuación dijiste: si alguien lo ha entendido, que lo diga. Todos estábamos callados y me di cuenta que yo había entendido lo dicho y grité: Dios es victorioso. Y a continuación se sintió un ambiente como muy dulce. Muy suavemente algo se movía entre las filas. Esto es una nota del 3 de marzo del 2011. Efectivamente, estamos ya en otro sitio que no es Canillejas, pero lo que me llamó la atención y por eso guardé esta palabra es esta declaración, por otro lado tan sencilla, ¿no? Dios es victorioso. Nosotros decimos que en esta vida todo tiene arreglo menos la muerte. Y por eso impresiona tanto la visión de una persona fallecida, de un cadáver, ¿no? Porque tiene ese sello de lo definitivo, de lo irremediable, de lo irreversible. Y es muy impactante, ya no solo por los elementos afectivos, sino porque a veces se trata de una persona con quien apenas unas horas antes hemos podido conversar y sentir que había conexión, ¿no? Incluso aún estando inconsciente, pero hay un vínculo, el vínculo propio que da la vida. Pero cuando alguien fallece, lo que está ante nosotros es y transmite un sentimiento de derrota final, ¿no? Esto es lo último de lo último, es la última palabra, la última verdad, la realidad definitiva. Pero Dios es victorioso. Este es el sentido esencial de la fe cristiana, que ni siquiera la muerte tiene más poder que Dios. Y la celebración de un culto a Jesucristo cada primer día de la semana, cada domingo, es el recordatorio y el anuncio y el estímulo de que ni siquiera la muerte es definitiva, que no tiene más poder del poder que Dios tiene. Y por eso declaramos que Cristo ha resucitado. Fue la primera confesión de fe, el primer credo, el primer resumen de doctrina cristiana. Cristo ha resucitado. Es la verdad central del Evangelio, lo escuchamos hace unos minutos, lo recordaba Gloria, lo dice la palabra de Dios: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y a veces pensamos que, bueno, claro, pero nos centramos en otros elementos y no nos damos cuenta que en realidad absolutamente todo se desmorona si Jesucristo no resucitó, si no se levantó de los muertos realmente. Si eso no es un hecho histórico, entonces todo se viene abajo. No hay nada que lo sustente, porque lo que da sustento y fundamento a nuestra fe precisamente es la resurrección de Jesús. Y solo a la luz de esa resurrección es que también su muerte adquiere ese sentido de llave que abre las puertas de la reconciliación con Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra fe es inútil. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Eso es lo que dice el apóstol. Y ya sabemos que estos no son elementos demostrables, no hay pruebas científicas, le podemos dar millones de vueltas y hacer miles de conjeturas, pero no va por ahí la cosa. En todo caso, si tuviéramos que hablar de alguna evidencia no que certifica, pero que da testimonio de esa resurrección, tendría que ser, pensamos en esto el miércoles en nuestra reunión de oración, tendría que ser
la transformación de los discípulos de Jesús. Y el miércoles es verdad que, claro, en el relato de la pasión, la figura central es Jesucristo y lo que a él le acontece, pero entre medias, en medio de todos esos relatos, hay un testimonio también de lo que son, de lo que piensan, de lo que hacen sus discípulos. Si recordáis, cuando el Señor Jesús está anticipándole su sufrimiento, anticipándole su muerte y su resurrección, ellos están discutiendo cuál de ellos será el mayor, cuál será el principal. Y después, cuando el Señor reclama su cercanía, aunque solo fuera cercanía física, mientras tiene ese tiempo intenso de lucha en Getsemaní, se duermen. Y a pesar de que entre ellos discuten cuál de todos ellos será el más leal y el más cercano y el que soportará cualquier dificultad, cuando llega el momento de la amenaza, todos huyen. Y después de su muerte se esconden y se refugian, asustados. Es decir, una mezcla, en fin, bastante lamentable, ¿no? De cobardía, deslealtad, incredulidad. Y apenas unas semanas después, esta misma gente está plantada delante de miles de personas en Jerusalén, proclamando el nombre de Jesús y comenzando un itinerario de vida, no de reflexión intelectual, no, un itinerario de vida expuesta, arriesgada y que llevó a la mayoría de ellos al martirio y así a la muerte. A veces nos cuesta situarnos en los relatos históricos porque nosotros rápidamente buscamos las implicaciones de carácter espiritual, pero esto es también llamativo. Lo es el sufrimiento físico de Jesús en la cruz, otros aspectos, pero esto es también muy llamativo. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a esta gente para experimentar semejante cambio? Y nosotros espiritualizamos rápidamente, ¿no? Y vemos a Pedro pescando por ahí y de pronto le vemos ya enseñando y predicando, ¿no? Pero algo pasó que produjo tal impacto en la vida de estas personas que realmente transformó toda su manera de vivir, en términos además de una convicción tremenda que dio impulso a todo lo que hicieron después. Eso que pasó fue la resurrección de Jesús. Habían visto a Jesús resucitado. Y eso que a lo largo de la historia de la humanidad siempre había sido definitivo y siempre había sido irreversible, es decir, el morirse, pues dejó de serlo. Ellos vieron al resucitado. Y como eso es tan imposible, pues eso certificaba que efectivamente Dios es victorioso, que Dios tiene poder, que algo que en términos humanos y naturales jamás podría suceder, había sucedido. Y si eso había sucedido, entonces todo era posible. Todo es posible. Ese fue el testimonio también del apóstol Pablo. Un hombre, lo hemos oído 1000 veces y lo hemos leído también, pero también tiene tanto sentido acercarse a la parte meramente histórica, biográfica de esta persona. Una persona que lo tenía todo. En fin, a lo que un ser humano puede aspirar y en lo que realmente invertimos nuestro vivir y nuestro esfuerzo, ¿no? Pues tener éxito en la vida, que nos vaya bien en la vida. Y este hombre lo tenía. Y entonces en lo económico, en el prestigio social, en el reconocimiento, incluso en cierta religiosidad, era, en fin, rico. La vida le había enriquecido en diferentes sentidos, en muchos sentidos. Y de un día para otro se convirtió en una persona en la que había perdido todo eso que tenía y convirtió su vida, ya veis, cuando tiene que exhibir el currículum, habla
pues de dificultades, apedreamientos, persecuciones, cárceles, torturas, amenazas. ¿Qué pasó? Se encontró con el resucitado. Y por eso cuando escribe a los filipenses, recordáis, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El texto original habla acerca de un conocimiento, ya sabéis, no meramente intelectual, una reflexión ahí, sino es decir, un conocimiento vital, un trato íntimo, una relación viva, con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, quien tiene ahora autoridad sobre mí, por amor del cual, es cierto, lo he perdido todo y lo tengo por basura, me da igual, para ganar a Cristo. Y entonces esto tan asombroso, a fin de conocerle. Todo por basura, a fin de conocerle. Es decir, lo escribirá a los Efesios también, de crecer en el conocimiento relacional. El conocimiento intelectual ya lo tenía, y el cumplimiento de las profecías en Jesús ya lo sabía, y que la gracia y la verdad se habían mostrado en Jesucristo, ya lo enseñaba. Pero era otra clase de conocimiento. El conocimiento que da la relación, el conocimiento que da la cercanía, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección. Y nos quedamos con esta expresión. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. El poder de Dios, del Dios victorioso que se manifiesta en la resurrección de Cristo y que es un poder del que también participamos nosotros. Un poder que se extiende en todos los planos de la vida, un poder transformador y que tiene que ver no solo con todas las dimensiones presentes, sino con todas las dimensiones vitales, sea del pasado, del futuro o del ahora mismo. Y de esto, una vez más, recordamos, porque está en el centro de nuestra fe, que es decir, de nuestra esperanza, el centro de nuestra fe, que no es el centro de nuestra religiosidad o el centro que da sentido a los cultos que hacemos, sino en el centro de nuestro vivir, o no es nada. El poder de su resurrección, que alcanzó al apóstol y a todos acerca de su pasado, es decir, acerca de su pecado. El poder de la resurrección de Jesucristo nos resucita y digamos que llena de vida nuestro pasado que está muerto por el pecado. Somos pecadores. Es difícil incluso utilizar esa palabra sin que suele a broma, ¿no? Porque es una palabra muy presente en el vocabulario social, pero siempre en términos de risa, en términos de parodia, en términos cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, la idea del pecado es esencial no por sí misma, sino porque es la única manera de entender también el valor de la cruz y el valor de la muerte de Jesús y el valor de su resurrección. El precio pagado en la cruz muestra hasta qué punto es serio el tema del pecado. Porque si no fuera así, si la desobediencia a Dios no fuera algo relevante, entonces no hubiera hecho falta la cruz, no hubiera hecho falta semejante hecatombe. Y en esto, en ocasiones, somos muy livianos. Es verdad que mantener una visión equilibrada de todo, francamente, es casi imposible, ¿no? Siempre uno termina cayendo de un lado o de otro, pero esta bandera real, que lo es, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, del amor incondicional de Dios, de la aceptación de Dios tal como somos, que son verdades, a veces distorsionan el conjunto de la verdad. Porque también el pecado es verdad.
Y también la santidad de Dios es verdad. Y también el rechazo de Dios hacia el pecado también es verdad. Y la imposibilidad de comunión con Dios donde el pecado está asentado también es verdad. Y la necesidad de arrepentimiento también es verdad. Y la posibilidad de perdón también es verdad. Por eso está la cruz. Pero abaratar el pecado abarata también la cruz. Y reduce la muerte de Jesucristo a un gesto cariñoso, pero no trascendente, a una muestra tierna del amor de Dios, pero le roba todo el sentido salvador y reconciliador. Por eso la cruz ocupa el lugar central en nuestra simbología también. Una cruz vacía, nos gusta decir, porque Cristo resucitó y no está todavía ahí colgado. Pero, de nuevo, ¿recordáis el prólogo del Evangelio de Juan? La declaración acerca de Jesús y la declaración de Juan el Bautista acerca de, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte de Jesús todos los días de la Pasión, en el tiempo de la Pascua, que a los judíos les recordaba aquella Pascua, ¿no? La liberación de la esclavitud de Egipto, cuando un cordero era sacrificado, un cordero puro, limpio, era sacrificado y su sangre puesta en los dinteles de las puertas de los judíos para evitar la muerte, para traer salvación en un sentido literal y también la liberación. Aquel cordero era anticipo gráfico y simbólico de este otro cordero que quita el pecado del mundo. Si no hay pecado, y si el pecado no es relevante, si el pecado no le estorba a Dios, si nuestra desobediencia a Dios no le incomoda, si miente el profeta cuando dice, vuestros pecados han puesto separación entre Dios y vosotros, si eso no es así, huelga la cruz. Y huelga también la resurrección. La cruz y la resurrección de Jesús son el modo en que Dios, en su misericordia, en su compasión y en su amor incondicional, ha dispuesto a hacer posible el perdón. Y solo se perdona aquello que es incorrecto, solo se perdona aquello que está mal, solo se perdona lo que es desobediencia. El poder del perdón, la grandeza del perdón, la maravilla de la cruz tiene que ver con la grandeza, en sentido inverso, del pecado y de nuestra desobediencia. Y solo cuando el pecado, no el pecado en abstracto, cuando mi pecado, cuando mi desobediencia, cuando ese reconocimiento sobre el que pasamos tan deprisa, porque además suena a liturgia hueca, esa declaración del yo pecador, solo cuando esa confesión se vive con profundo pesar, solo entonces se percibe el valor del perdón. ¿Recordáis? Hace poco hablábamos de aquella mujer que derramó aquel frasco de perfume a los pies de Jesús, que con sus lágrimas lavaba aquellos pies y con sus cabellos los enjugaba, porque era consciente del perdón recibido, porque también era muy consciente de su desobediencia, de su culpa y de su pecado. No somos masoquistas, no somos doloristas, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con la realidad de nuestra condición, con la realidad de la santidad de Dios y con la barrera que nuestro pecado pone entre Dios y nosotros, a menos que pueda más la compasión que cualquier otra cosa, y entonces Dios mismo haya dispuesto del sacrificio de Jesús para traer perdón. Los mismos profetas que anticipaban que nuestro pecado pone división entre Dios y nosotros son los mismos que dicen que por el arrepentimiento, si vuestros pecados, recordáis Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso decimos que el perdón es vida y es resurrección a una vida nueva. Y ese poder de resurrección del que habla el apóstol Pablo, que trae perdón, trae también liberación. Y de una vida esclava del pecado, Romanos, la epístola a los Romanos, ¿no?
Antes erais esclavos del pecado, para muerte, pero ahora sois siervos del Señor, para vida. De manera que ese perdón, esa gracia no es solo gracia perdonadora, es gracia transformadora. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos igual? ¿Para que la gracia abunde? Hombre, de ninguna manera, porque eso ya quedó atrás. Forma parte de un pasado del que ya fuimos liberados, porque Dios es victorioso sobre toda forma de pecado en el pasado y puede sacarnos a una dimensión de vida diferente. Baste ya el tiempo pasado, dice el apóstol, baste ya el tiempo pasado para vivir como vivíais. Ahora sois hijos de luz, pues andad como hijos de luz. Ese es el regalo del Señor, el regalo de su gracia, justificados gratuitamente por su gracia para redención. Y ahora ya Dios deja de aparecer como un juez al que temer. No os engañéis, dice la Biblia, Dios no puede ser burlado. En fin, me llamó tanto la atención, me parecía en un sentido tan infantil, ¿no? Iba por una calle, me tropecé con una hermana de la iglesia, ¿no? Y cuando me vio, ya veis lo que yo impresiono, cuando me vio, escondió el cigarrillo que se estaba fumando, ¿no? Y yo, chica, aparte del tema del cigarro, ¿no? Pero es a mí a quien me... Pero sí, yo no tengo problema con eso, ya ves tú, ¿no? Pero sea esto a la vista de todo el mundo, o sea lo otro, escondido sin que nadie pueda verlo, ¿qué más da? De lo que es digno de crédito, de lo que nos avergüenza, eso está siempre delante de los ojos del Señor. Y eso es lo que cuenta. Y toda esa realidad de la que venimos arrastrando, pues eso se disipa en la cruz y en la resurrección. ¿Quién nos condenará? Pues nadie, ya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El poder del perdón, creo que lo mencionábamos hace poco también, el poder del perdón, el poder liberador del perdón. ¿Qué haría del perdón de Dios, ¿no? ¿Cómo podría yo estar aquí delante de vosotros en este lugar haciendo? ¿Cómo podría yo atreverme a semejante cosa siendo quien soy si no fuera por el poder perdonador del Señor? ¿Quién podría? ¿Recordáis el Salmo 130? ¿Quién podría estar delante de ti? ¿Quién podría? Con nuestras biografías, ¿quién podría estar delante del Señor? ¿Quién podría atreverse a enseñar? Pero es solo el perdón que borra toda miseria, todo pecado, cuando es confesada. Como está lejos el oriente del occidente, así hice alejar vosotros vuestras rebeliones. En el fondo del mar. El poder restaurador del perdón que tiene que ver con el pasado y el poder, este poder de la resurrección que tiene que ver también con el futuro, porque alcanza el futuro y lo resucita y lo llena de vida eterna. 1 Corintios 15, la resurrección de Cristo como garantía, promesa y anticipo de nuestra propia resurrección. Cristo ha resucitado. Porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. Por eso escribe el apóstol, es que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es inútil, si es que todo se reduce a buenas intenciones, pero al final, porque ¿a quién adoramos? Pues a Dios, y por definición, ¿qué es Dios? Pues lo más poderoso. Pues si lo más poderoso es la muerte, entonces pues no sirve. Jesucristo no es Dios, el Dios de Jesucristo no es Dios, pero Cristo ha resucitado. Y dice el apóstol, y es un anticipo, la primicia de nuestra propia resurrección. Alguien recordaba que la resurrección de Jesús no fue una simple reanimación, ¿vale?
Nosotros hablamos de la resurrección de Lázaro o de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Pero bueno, claro, en un sentido sí, pero eso fue, alguien lo llamaba una reanimación pasajera, ¿vale? Porque siguieron envejeciendo y finalmente murieron porque sus cuerpos eran mortales. Pero la resurrección de Jesucristo es otra cosa. No tomamos ahora 1 Corintios 15 de nuevo, pero de esto habla el apóstol, ¿no? Porque no fue una reanimación, sino una transformación de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, de un cuerpo material a un cuerpo espiritual, algo difícil de explicar. El apóstol intenta que lo podamos entender, pero la idea no es simplemente como hacían antiguamente los relojeros, eso hacía mi padre, a los relojes averiados, lo llamaba repaso y limpieza, se hacía un repaso y limpieza. Entonces se le quitaba la arenilla, no sé, funciona otra vez. Un apaño. No era un apaño. La resurrección de Jesucristo fue una transformación absoluta que alcanza hasta la eternidad. Y este es el centro de nuestra esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso permite mirar el futuro y mirar la eternidad cargados de esperanza. Miramos la eternidad con mucha ignorancia porque ¿qué sabemos nosotros de esas realidades, no? Pero la viviremos de la mano de Jesús. El apóstol Juan dice que será sublime porque seremos transformados por completo, porque le veremos tal como Él es. Y entonces habrá una realidad perfecta. Y por eso cierra esa reflexión de 1 Corintios 15 el apóstol diciendo, pues, ¿y dónde está? Entonces ya, si esto es así, y creemos que es así porque ya Cristo resucitó, y yo le vi, dice el apóstol, pues entonces, ¿dónde está la victoria de la muerte? Al revés, Jesucristo ha obrado la muerte de la muerte, y es el Señor. Y entonces la eternidad deja de ser una amenaza y se transforma en una expectativa de plenitud de vida. Apocalipsis, ¿no? Intenta transcribir sensaciones, ¿vale? No conceptos, pero sensaciones. Esa Jerusalén, cimientos de piedras preciosas, muros brillantes, un resplandor que todo lo ilumina, un río limpio que da vida, todo, imágenes tan sugerentes. Y ahí Dios estará con ellos como su Dios y enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, las miserias de esta vida marcada por el pecado, estas cosas pasaron. El poder de la resurrección alcanza la eternidad. Y podríamos decir que rebota sobre lo eterno y cae en el presente. O no es nada, ¿vale? El poder de la resurrección de Jesucristo resucita el presente también, porque convierte en vida lo que no es vida. Y así es como la muerte, algo que yo escuchaba tantas veces. Un pastor solía repetir esto en los funerales, ¿no? Una de las principales lecciones de la muerte es la vida. Una de las principales lecciones de la muerte es enseñarnos a vivir. No es la única lección, pero desde luego nos lleva a vivir de otro modo, a un nuevo estilo de vida. ¿Cómo seguiremos participando del poder de la resurrección, creyendo en este poder grandioso de Dios expresado en Jesucristo y compartido con nosotros? ¿Cómo seguiremos viviendo igual? Esto no es una cuestión de reñir, de amenazar, pero es casi de... Solo se puede decir con dolor y con tristeza y con decepción, ¿no? Pero hombre,
Pero hombre, pero mujer, todo esto que ha hecho el Señor, toda esta realidad poderosa, toda esta manifestación de amor, todo esto de lo que ha sido perdonado y de lo que ha sido librado, hombre, y vuelves otra vez, y ahí te quedas anclado, y ahí sigues sujeta, con todas estas cosas que sabes que son manifiestamente desobediencia al Señor, y no son las cosas que hacemos, sino en lo que somos, ¿no? Hombre, y las mismas actitudes de siempre, el mismo fruto de la vieja naturaleza. ¿No? ¿Acaso el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos de verdad no es suficiente para cambiar tu vida? No para hacerla perfecta, pero de verdad no puedes vivir de otra manera. No te merecería la pena vivir de otra manera. A la manera de Jesús, del carácter de Jesús, lógicamente, claro, en el poder del Espíritu, reclamando la acción del poder mismo de Dios, transformando nuestro vivir, dándonos victoria sobre las tentaciones, librándonos de los tropezones en los que andábamos antes y de esos rasgos de nuestro carácter que son impresentables. Y luego, con todas las enseñanzas del Evangelio que tienen que ver, serían como mimbres con los que se van formando una manera de estar en la vida, que no puede ser la misma que cuando vivíamos sin Dios. No vamos ahora a recordarlas todas, pero fijaos, la seguridad, o si queréis, el aplomo para vivir, el sosiego en medio de todas las incertidumbres, las amenazas, la seguridad, ¿no? La seguridad que no nace de, ya veis vosotros, todos los ejercicios de autoayuda, todas las recomendaciones estas de sabiduría barata, no. La convicción de que estamos en las manos del Señor. Eso dice el apóstol Pablo, es ese argumento para enfrentar la vida con sosiego. Pero vamos a ver, si Dios, si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no va a proveer para nuestro vivir? Y cuando esa verdad cobra sentido en nosotros, eso trae estabilidad. No digo euforia, pero trae estabilidad en medio de todas las cosas de las que no nos vamos a librar, porque las circunstancias de la vida, las complicadas, lo son para todos, pero sabernos en las manos de Dios. Y por eso, en lugar de ceder a la autocompasión, a la amargura, al resentimiento, podemos tomarnos del Señor y vivir mirando hacia adelante, ¿no? Decía Gabriel Celaya, como aquellos que siguen sin levantar cabeza, pero sin agacharla tampoco, mirando al frente. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso a veces solo se puede decir en voz baja porque las cosas se ponen muy difíciles, pero aún en voz baja cobra sentido y cobra valor. Dice el Señor que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, ¿no? Otro mimbre. No, déjame solo mencionar 3, ¿no? Vamos a extenderlo todo, pero que la vida no consiste en la abundancia de los bienes, que va por otra cosa, que va por otro sitio. Y entonces, esto, que, en fin, tal como está la sociedad, puede ser motivo casi de delito, pues cuando se asimila un poquito siquiera, pues eso nos inmuniza, ahora que hablamos tanto de vacunas, nos inmuniza de aquello que llama en la Biblia la vanagloria de la vida, la gloria vana. Mira, ¿no? Aquí estoy, cuánto valgo, fija lo que tengo, observa. Y uno dice, ay, Dios mío. Y entonces, aquello que decía San Juan de la Cruz, ¿no? De vivir desasido. Bueno, lo dice el Evangelio, lo dice la parábola del sembrador, ¿no? Ay, los afanes de la vida, el no sé qué, te ahogan. Pero cuando uno puede confiar en la provisión
la provisión, la que sea, del Señor, y sobre todo en la provisión mayor, que es la presencia del Señor todos los días hasta el fin del mundo, pues toda esta realidad tan aparentemente brillante se diluye, ¿no? Los brillos de este mundo, dice la canción, que ya no cantamos hace tiempo, los brillos de este mundo se opacan ante ti y todo cae en tu presencia. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que... ¿Veis? Estos elementos que tienen que ver con la manera de entender la vida y de relacionarnos, ¿no? Negándonos a identificar a nadie como un enemigo. Uno tiene enemigos si quiere, y si no, no tiene enemigos. Entonces, habrá gente que hablará mal de él o que le hará una faena, pero la categoría de enemigo la pone uno. Pensadlo un poquito y veréis cómo algo de razón tengo. La categoría de enemigo, es decir, alguien de quien defenderme y alguien contra quien prevenirme, eso lo decido yo. Y cuando uno decide que no tiene enemigos, entonces gana libertad. Y sobre todo se libera de miserias interiores. Y entonces uno puede abrirse con mayor apertura a todo esto que nos invita a la palabra, ¿no? A todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, es decir, todas las cosas que sanean por dentro. Bueno, así podríamos seguir, pero ese poder, ese conocimiento del Jesús resucitado y del poder de su resurrección, que dice el apóstol Pablo, aunque incluye también los sufrimientos que tienen que ver con él, pero todo eso es como una mancha de aceite, como una unción que se extiende en todos los planos de la existencia, desde el pasado más recóndito de nuestra biografía hasta lo último de la eternidad, pasando por el presente, permitiéndonos anticipar de esa vida nueva que será perfecta en la presencia de Jesús. Así que todas estas verdades son una invitación a la adoración. Y qué bueno es que podamos empezar nuestros tiempos de culto, ¿no?, en alabanza y cánticos. Y qué bueno sería también poder, después de la predicación, continuar con un tiempo de alabanza y de cánticos, porque estas realidades siempre mueven a la adoración y a la obediencia, claro. Porque la adoración, cuando es real, siempre mueve a la obediencia, a una obediencia enamorada, ¿vale? No una obediencia culpable. Y por eso también esta mañana, yo termino con esta palabra que encontramos en la Escritura. Leo una versión así con un lenguaje más, no sé si más contemporáneo, pero distinto. Dice, como colaboradores de Dios, escribe el apóstol Pablo, os suplicamos que no recibáis este maravilloso regalo de la bondad de Dios y no le deis importancia. 2 Corintios 6, ¿no? Versículo 1. Como colaboradores de Dios os suplicamos que no recibáis este maravilloso regalo de la bondad de Dios y no le deis importancia. Porque Dios dice, en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Y efectivamente, el momento preciso es ahora. Y hoy es el día de salvación. Y si no lo ha sido antes para ti, puede serlo hoy. Día de salvación, donde el poder de la resurrección, poder real, poder vigoroso, restaurador, pueda ser derramado en tu vida y transformada tu vida y borrados todos tus pecados y donado de una esperanza cierta de eternidad y bendecido con una vida distinta en el presente.
Vamos a orar. Nos ponemos debajo de esta cruz y desde esa cruz miramos también un sepulcro, una tumba vacía. Y desde ahí alzamos los ojos para verte a ti, Jesús, a la diestra del Padre, lleno de autoridad, lleno de vida, convertido en Señor sobre todo y sobre todos. Y traemos delante de ti un sentir de adoración, que convertimos en silencio, porque no hay palabras no encontramos palabras adecuadas para reconocer el regalo que nos has dado y la bendición que has traído sobre nuestra vida. Y delante de esa cruz vacía también, vacía pero con rastros de sangre todavía, volvemos a pedir perdón, Señor, por nuestros pecados de ahora mismo, por la parte de nuestra vieja naturaleza que todavía está demasiado viva, por nuestras acciones de desobediencia y nuestras omisiones desobedientes también. Espíritu Santo, trae luz sobre nuestros pecados y trae convicción de pecado. Hazlo tú, Señor. Y muéstranos aquellos de los que no somos conscientes y trae suficiente luz para que no podamos dejar a oscuras aquellos que sí reconocemos, pero nos negamos a entregar. Pedimos tu provisión y tu aliento en aquellos en estos días han tenido que despedirse de gente amada, a quienes la muerte parece haberles arrebatado. Trae consuelo y dales de tu esperanza, Señor, porque tú eres Señor también sobre la muerte y la eternidad te pertenece y podemos mirarla sin temor. Y trae vida, Señor, de poder en el presente. Abrimos nuestras vidas a tu poder y las ponemos a tus pies para reconocerte como Salvador y Señor. Y lo hacemos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de vosotros es la primera vez que os identificáis con una oración parecida a la que yo acabo de hacer, ahora al terminar, por favor, pues vienes y hablamos un ratito más. Que Él os guarde.